Ah, sí. Yo con ese...
Tú reinarás, este es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Nos unimos espiritualmente a todos los que desde sus hogares, a través de las redes sociales, se unen a esta celebración eucarística, en la que oramos hoy particularmente por la vida e intenciones de Luzmari Valencia en su cumpleaños, según la intención de sus hijos. En este primer viernes del mes de mayo, honremos al corazón sacratísimo de Jesús. Veneremos también con fervor a la Santísima Virgen María, a quien de manera especial la Iglesia dedica este mes para rendirle y tributarle un culto especial de veneración como Madre nuestra que es. La liturgia de la Iglesia nos invita en este día a recordar la memoria de San José Obrero, el esposo de la Virgen María, el artesano de Nazaret, bajo cuya tutela vivió Jesús, el Hijo del Carpintero. A él encomendamos a todos los trabajadores del mundo, particularmente frente a esta situación difícil que vive la humanidad. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, Creador del universo, que has impuesto la ley del trabajo a los hombres, concédenos que, siguiendo el ejemplo de San José y bajo su protección, realicemos las obras que nos encomiendas y consigamos los premios que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Señor, es en tu corazón y tus labios para que anuncie dignamente su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días
Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo él: ¿Quién eres, Señor? Respondió: Soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías. Respondió él: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Levántate y ve a la calle llamada Recta y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí, yo en él, y yo le resucitaré en el último día. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí, y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy la liturgia de la palabra nos trae tres momentos. El primer momento lo vemos reflejado en la primera lectura, tomada de los Hechos de los Apóstoles, donde vemos la conversión de Pablo. Un segundo momento en el Evangelio, donde se nos sigue narrando en este capítulo 6 del Evangelio de San Juan, el pan de vida. Y un tercer momento, la memoria libre que recordamos hoy en la liturgia a San José Obrero. En un primer momento detengámonos en la conversión de Pablo, que de perseguidor pasó a ser perseguido. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo perseguía a las comunidades, pero Jesús le dice: me persigues. Clara señal de que Jesús resucitado está presente en la vida de la iglesia, en la vida de las comunidades. Queridos hermanos, perseguir a la iglesia es perseguir al mismo Cristo. Aquí cabe recordar de que Pablo no conoció físicamente a Jesús, pero San Pablo reconoce a Jesús en medio de la comunidad que se reúne en su nombre. Pablo vive la experiencia del resucitado en medio de la comunión eclesial, en medio de la comunidad. Y perseguir a la iglesia es perseguir al mismo Cristo. La voz de Jesús que le dice: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Desde ahora ya no es Él quien pone las condiciones, ahora depende de otros. En este relato de la conversión de San Pablo, se nos invita y se nos narra este acontecer de Saulo, de Pablo en la comunidad. Ya no es él el que toma las decisiones, hay otros que toman decisiones por él, y es la iglesia. Y esta invitación que nos hace hoy es el libro de los Hechos de los Apóstoles. En esta narración, en este relato, es invitarnos a vivir la comunión, a vivir la obediencia en nuestra iglesia, a mirar la importancia de la experiencia comunitaria, de cómo Jesús mismo quiso hacer comunidad y llamó a 12 hombres pecadores y débiles para caminar con ellos. Y esa es la experiencia que desde el inicio, desde las primitivas comunidades cristianas hasta hoy, quiere el Señor que nosotros vivamos, hacer experiencia de comunión. Otro elemento que nos trae el libro de los Hechos de los Apóstoles es que Pablo queda ciego y solo comenzará a ver de nuevo una vez que entre en contacto con la comunidad representada en Ananías y sea acogido por ella como hermano. ¿Qué fue lo que hizo Ananías? Y aquí podemos ver en este gesto de Ananías, que representa la comunidad eclesial,
algunos gestos sacramentales del bautismo. Ananías, en primer lugar, impuso las manos sobre Pablo. Imponer las manos en los signos litúrgicos significa comunicar el Espíritu. Luego Pablo ingresa a la comunidad. Y este ingresar a la comunidad, este permanecer en comunión, permanecer en la comunidad, hace que Pablo sea sanado y curado de su ceguera. Este paso de ceguera a la vida, Pablo pasó de la ceguera a la vida, al poder ver al resucitado, al tener la experiencia de la nueva vida. Y estos 3 días que pasó Pablo ciego, es el mismo paso de Jesús, es un signo que nos recuerda el paso de Jesús, de su muerte a la resurrección. Los 3 días que pasó Jesús, ese contacto de la comunidad que Pablo tuvo con esta experiencia eclesial, hace que él vuelva a ver y vuelva a ver a Cristo resucitado. Saulo vive la experiencia de la Pascua, la experiencia de la resurrección como la vivió Cristo los 3 días, y al tercer día resucitó. El bautismo es el sello de la vida nueva. Bautizar significa sumergir, significa sepultar. Fue lo que hizo Pablo, sepultó su pasado para encontrarse con Cristo resucitado, que lo hizo ver de una manera nueva. Y eso es lo que ha pasado, queridos hermanos y queridas hermanas, en nuestro bautismo. Bautizar significa sepultar, es morir con Cristo para resucitar con Él. Y esa es la experiencia de la Pascua. Pablo vivió en su conversión la experiencia de la Pascua a través del encuentro con la comunidad, a través del encuentro con el bautismo, que nos hace hijos en el Hijo de Dios. Luego Pablo comió, y este comer lo podemos interpretar también en un sentido sacramental. La comunión, la Eucaristía, son 2 momentos importantes en la vida del cristiano, el bautismo y la Eucaristía. Pablo comió en medio de la comunidad representada en Ananías y recuperó sus fuerzas. Ahora pasemos a un segundo momento, es el momento del Evangelio. Nos dice Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, que la condición necesaria para vivir la experiencia pascual como la vivió el apóstol Pablo es hacernos comunión con Cristo. Su pan es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. El que come este pan vivirá para siempre. El pan que Cristo nos ofrece es aún más que una idea, es una fe, es un todo. Es un evangelio, un sistema de vida que compromete a toda la persona en sus diferentes dimensiones, en su dimensión personal, en su dimensión espiritual, en su dimensión familiar y social y eclesial. Es la persona misma de Cristo que uno come, digiere y hace suyo. Por eso la Eucaristía es el culmen de la vida cristiana, es el centro y el corazón de nosotros los cristianos. Yo sé que muchos hermanos en estos momentos están reclamando esta gracia, este amor tan grande, Cristo que se hace pan en las especies de pan y vino para llegar a nosotros. Pero la Eucaristía es tan grande que sobrepasa los muros del templo. La Eucaristía se sigue celebrando en medio de esta crisis, se sigue celebrando en cada rincón del mundo. Hay que tener un poco de paciencia, queridos hermanos, y seguir esperando, y seguir amando, y seguir encontrándonos con el Señor espiritualmente. Esto que hoy estamos reflexionando nos tiene que llevar a comprender y a valorar este misterio tan grande que es la Eucaristía. Pero Jesús toma el pan, como lo hace cada sacerdote en cada celebración, lo parte, lo bendice y lo entrega. Así tiene que ser nuestra vida, una vida eucarística. Tener una vida eucarística no significa venir a misa todos los días. Es importante, claro. Tener una vida eucarística es participar, celebrar, hacerme comunión con Cristo para vivir ese acontecimiento, ese misterio de la Eucaristía en medio de mis realidades. Porque yo también debo ser
Debo tomar mi vida, porque cuando hablamos de pan hablamos de todo, de toda la vida. Debo de tomar mi vida con responsabilidad. La debo partir, y ese partir significa servir a los otros, servir en medio de mis realidades. Y la debo bendecir. Todos los días debo bendecir mi vida con los problemas y con todas las dificultades que ella trae. Y la debo de entregar. Eso es vivir eucarísticamente. Y hoy también, ya para terminar y para concluir, nos invita hoy la liturgia a recordar a San José Obrero, y en él a todos los trabajadores y a todos aquellos que con su trabajo contribuyen al buen desarrollo de los pueblos. Hoy oramos también por cada uno de los trabajadores. Hoy oramos por cada uno de estas personas que con sus manos, que con su esfuerzo día a día contribuyen al buen desarrollo de nuestra sociedad. Oremos para que hayan políticas justas y equitativas para todos, que todos nosotros con nuestro trabajo podamos continuar y seguir contribuyendo a la obra redentora del Creador, para que tengamos una vida más justa y más digna. Que San José interceda por cada uno de nosotros, y así él, como lo hizo él en su humilde taller, donde vivió una vida sencilla y humilde y pudo santificarse a través de su trabajo honrado y constante, nosotros también, con las obras de nuestras manos, con nuestra cotidianidad, en nuestras realidades concretas de vida, podamos encontrarnos con el Señor. Ave María Purísima. Ahora, junto al pan y el vino que ofrecemos en el altar, presentemos al Señor nuestra vida y el deseo de ser transformados cada día según su voluntad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Amén. Señor Dios nuestro, fuente de misericordia, acepta nuestra ofrenda en la conmemoración de San José Obrero, y haz que estos dones se transformen en fuente de gracia para los que te invocan, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José Obrero, porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia, para que haciendo las veces de padre, cuidara a tu único Hijo concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo Señor nuestro. Por Él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría,
Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, especialmente de tu hija Luz Mari Valencia, por cuyas intenciones oramos en acción de gracias por su cumpleaños. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su castísimo esposo, los apóstoles y los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Todo lo que de palabra o de obra realicen, sea todo en nombre de Jesús, ofreciendo la acción de gracias a Dios Padre. Aleluya. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bienaventurados los invitados a su mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Mi Señor Jesús, yo quisiera recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, la Virgen María, con el espíritu y fervor de los santos. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi vida. Al no poderlo hacer ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Salve cuerpo verdadero, que has nacido de la Virgen, por nosotros inmolado, en la cruz has padecido, de tu pecho traspasado, brotan ríos de agua y sangre, que podamos recibirte en la hora de la muerte. Oh Jesús dulce, oh Jesús bueno, oh Jesús Hijo de María, oh Jesús dulce, oh Jesús bueno, oh Jesús Hijo de María. Oremos. Señor, tú nos has alimentado con la Eucaristía.
Y por ello te pedimos que dando testimonio como San José del amor que infundes en nuestros corazones, podamos gozar continuamente de la paz verdadera por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío, Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Jesús manso y humilde de corazón, Haced mi corazón semejante al tuyo. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. Oh Dios, que en el corazón de tu Hijo herido por nuestros pecados, has depositado infinitos tesoros de caridad, te pedimos que al rendirle el homenaje de nuestro amor le ofrezcamos una cumplida reparación por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Les recordamos que a partir de hoy, 1 de mayo, hemos comenzado a celebrar 3 Eucaristías al día, 8 de la mañana, 12 del mediodía y 6 de la tarde. Quienes deseen inscribir intenciones para estas Eucaristías diarias durante este mes de mayo, lo pueden hacer a través de nuestra página de Facebook, Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Itagüí, o a través de la línea WhatsApp 304-490-0991. Allí recibirán toda la información necesaria para la inscripción de las intenciones de estas Eucaristías durante el mes de mayo. Este próximo domingo, 4 de Pascua, celebra la Iglesia la fiesta del Buen Pastor. Coincide también con la celebración del 3 de mayo, exaltación de la Santa Cruz, tradición arraigada en nuestro pueblo. Tendremos a las 5 de la tarde, transmitiendo en directo a través de nuestras redes sociales, el rezo de los 1000 Jesús, 5 de la tarde, y a las 6 de la tarde, la Eucaristía. Recordemos que iniciamos también este mes de mayo, mes dedicado a honrar de manera particular a la Santísima Virgen María. El Santo Padre nos ha invitado a orar particularmente el rosario durante este mes, allí en el calor de nuestros hogares, consagrando nuestras familias a María en medio de esta difícil situación que vive la humanidad. Agradecemos a todos los que se unen a nosotros a través de estos medios de comunicación para la celebración de la Santa Misa. Recordemos también la campaña que se está realizando en Casa Betania en favor de nuestros hermanos más necesitados. Hemos estado recibiendo algunas donaciones de víveres de mercado que estamos haciendo llegar allí para favorecer a algunas familias que más lo necesitan. Agradecemos a todos los que con generosidad pueden hacer llegar allí sus donaciones de víveres de mercado. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En la alegría de los hijos de Dios podemos permanecer en paz. Regina Celi letare, alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, aleluya. Reina del cielo, alégrate, aleluya. Porque Cristo, a quien llevaste en tu seno, aleluya,
ha resucitado según dijo. Aleluya. Ruega a Dios por nosotros. Aleluya.